a grabar. Señor Rito Antonio Cortés, usted es bienvenido a Con Toda Propiedad. El auditorio es completamente suyo y por favor, enséñenos esa herramienta para tomar decisiones administrativas y financieras en la propiedad horizontal en junio de 2020. Bueno, doctor, voy a compartir entonces la pantalla. Permítame un segundo. Bien, pues, señor Rito, tómese todo su tiempo, no hay ningún problema. Algo pasó. A Un pesar de segundo, que por favor. hicimos los ensayos pertinentes, pues estas cosas siempre pasan, pero no se preocupe, señor Rito, que son las bienvenidas normales que nos da la tecnología. La gran ventaja es que todos nuestros participantes están tranquilamente sentados en sus casas, muy seguramente en sus casas. Algunos por razones laborales podrán estar en otro lugar, pero nosotros estamos cómodamente en nuestro hogar, entonces tenemos tiempo para esperar su presentación. No hay ningún problema, solucione sus problemas técnicos, señor Rito. Yo solamente les recuerdo que todas estas conferencias virtuales están alojadas en nuestro portal web Con Toda Propiedad, que ustedes podrán ingresar a ver todas las que hemos compartido a través de los mismos enlaces que les enviamos. Este mismo enlace les va a servir para ver la mañana, el enlace de ayer, el enlace del martes les sirven para que vean la conferencia, y si no, recuerden entrar a contodapropiedad.com/COVID-19 y ahí escoger la alternativa de ver los videos, y ahí estarán todas las conferencias. Creo que ya está listo, señor Rito. Sí, sí, señor. Una pequeña falla aquí técnica, pero no ya quedó listo. Bueno, como decía, bienvenida que le da la tecnología. Bien pueda, señor Rito. Listo, doctor, muchas gracias. Como le decía el doctor Gustavo, esta es una herramienta para decisiones administrativas y financieras en PH para el mes de junio de 2020. Mi nombre, pues, es Rito Antonio Cortés Chaparro. Soy contador, auditor, asesor, revisor fiscal, especializado en propiedad horizontal. Entremos en materia. Flujo de caja, aspectos básicos. ¿Qué es el flujo de caja en la propiedad horizontal? El flujo de caja proyectada es una estimación del dinero que se espera que ingrese por cuotas de administración, por arriendos, por otros conceptos, o que salga también. Gastos por diferentes contratos de vigilancia, aseo, mantenimientos, honorarios y otros conceptos. Incluye todos los ingresos y gastos proyectados básicos en este periodo. ¿Por qué resalto la palabra básicos en este periodo? Porque es que en ese momento las copropiedades no pueden estar gastando más allá de lo básico, de lo elemental. Hay situaciones de gastos que no se van a cumplir durante este periodo. Entonces, la previsión del flujo de caja generalmente cubre un periodo determinado. En ese caso, pues la propuesta es para el mes de junio del 2020. Y es importante mirar la diferencia entre lo que es el flujo de caja y el flujo efectivo. Entonces, el flujo de caja se puede elaborar con tiempos diferentes, desde una semana hasta varios años. Se habla de proyecciones a corto, mediano y largo plazo, proyectando diferentes cálculos, posibles ingresos y egresos para revisar la liquidez casi inmediata de la propiedad horizontal para evitar un déficit, saber cómo va en cuanto a sus egresos e ingresos inmediatos y futuros. También es de mucha ayuda para tomar las decisiones en forma inmediata. Mientras que el flujo efectivo, este es un informe financiero básico, hace parte de los 4 estados financieros de la propiedad horizontal, que son recomendables: el estado de la situación financiera, el estado de resultados, la ejecución presupuestal y el flujo efectivo. Este último sirve para generar información del manejo de la liquidez de la propiedad horizontal en el ciclo operativo. Este flujo efectivo o cash flow se elabora con la información que nos proporcionan los otros estados financieros, como es el estado de la situación financiera y el estado de resultados. Flujo de caja. ¿Cuál es la base para el flujo de caja? En este caso, la base para el flujo de caja es el estado de situación financiera del 39 de mayo del 2020. Aquí sí se requiere un esfuerzo de parte de los contadores, mis colegas o contadoras, en la entrega del mismo a la mayor brevedad posible. Cuando ya se tiene estos datos, el administrador o administradora debe verificar los saldos de las cuentas en bancos que estén conciliados y ajustados. Estos saldos que correspondan a los extractos bancarios y los saldos de las cuentas por pagar
que correspondan a los valores que se girarán en el mes de junio. Debe definir cuáles son los ingresos más cercanos a la realidad, para lo cual debe tomar el saldo neto de los ingresos por cuotas de administración, o sea, las cuotas de administración menos descuentos por pronto pago. ¿De dónde se toma este dato? De los presupuestos. Del presupuesto que se tenía estimado para el año 2020 o el presupuesto del caso de algunas copropiedades que no lograron hacer sus asambleas, pero que lo único que tiene como aprobado es el presupuesto del año 2019. Muchas de las propiedades horizontales han utilizado la figura de aprobar en la asamblea que se incremente en el siguiente año, a partir del 1 de enero, las cuotas de administración con base en el mayor porcentaje entre el incremento del salario mínimo y el IPC. Entonces, generalmente, en este caso, tomaríamos esas cuotas ya incrementadas desde enero, menos los descuentos proyectados para tomar el neto como un ingreso en este cálculo. Adicionalmente, pues se deberá determinar qué otros ingresos se reciben en la copropiedad y cuándo realmente se esperan recibir. Pues básicamente hoy en día, dada la situación, los únicos ingresos que va a percibir la copropiedad pues son las cuotas de administración, salvo algunos casos como por ejemplo que se tenga algún alquiler de alguna oficina, algún local que tenga un contrato con la copropiedad, ese sería el ingreso adicional. Entonces voy a mostrarles el modelo propuesto para hacer una especie de ejercicio muy rápido respecto al manejo en Excel del flujo de caja. Les voy a entrar a compartir un segundo. Bueno, aquí tenemos el formato que he diseñado para efectos del edificio práctico en propiedad horizontal, flujo de caja para junio del 2020. Entonces, aquí en la primera columna, en la columna B, pues vamos a tener los siguientes conceptos. El saldo inicial en libros, que en este caso, para el presupuesto y para la ejecución, será el saldo final de mayo 31, ya saldo que es conciliado y ajustado al extracto del banco. La propuesta que se tiene acá es para efectos de un control, dependiendo de cada copropiedad, de su situación financiera, de la solidez que tenga cada copropiedad. La propuesta es que se haga un corte quincenal. Y si la situación de la copropiedad es una situación importante y tiene buena solidez, pues no habría necesidad de hacer el corte quincenal, sino el corte se haría mensual. Luego tenemos los ingresos de mes, que se proyecta en este caso, lo que les comentaba, el presupuesto neto de la diferencia entre la cuota de administración menos los descuentos financieros. Esto nos daría el total del disponible. A continuación tenemos los egresos, los gastos fijos que se proyectan para el mes de junio. Vigilancia, aseo, todero, administración, contabilidad, gastos por servicios públicos, Codensa, empresa de acueducto en Bogotá, empresa de teléfonos, gas, mantenimiento de motobombas, ascensor, jardín, elementos de aseo, papelería. Algo importante aquí es que, de acuerdo al manejo propuesto dentro de los mismos decretos que han ido saliendo, se debe crear una cuenta que se llame gastos COVID para mirar cuál es el desarrollo de los implementos o gastos que está ejecutando la copropiedad y dado la situación que se llegue a presentar en algún momento, tener un soporte de por qué estamos utilizando o si se llega a utilizar el fondo de imprevistos. Los gastos bancarios, el traslado al fondo de imprevistos y la retención a fuente. Como una cosa es lo que nosotros podemos presupuestar o proyectar de presupuesto de gastos del mes de junio, pues pueden surgir algunos gastos extras adicionales. De eso no estamos exentos en ninguna de las copropiedades. Esto nos daría el total de costos fijos y el siguiente concepto son otros pagos. Estos otros pagos corresponden a datos al mes anterior o en meses anteriores de alguna situación que se ha presentado que no se haya cancelado. Esto nos daría el total de otros pagos y obtendríamos un saldo a final del mes. Este sería el saldo que proyectamos. Sería el cierre del mes de junio
de acuerdo a este presupuesto. Hay otras cuentas o otros saldos que son importantes tener, y aquí en este caso es el movimiento del fondo de imprevistos. En ese caso, pues como ya es algo global, el saldo del mes anterior con el cual se cerró el fondo de imprevistos, los movimientos del mes presupuestados y el saldo final del mes del fondo de imprevistos. La sumatoria de estos dos conceptos, el del fondo de imprevistos más el saldo con el que esperamos cerrar bancos, nos daría el gran total del efectivo disponible al final de mes. Pues con este ejercicio, digamos, veríamos que en el presupuesto o previsión tendríamos una situación financiera aceptable, una liquidez aceptable. Pasando de este esquema a el ejercicio, entonces pues aquí ya lo he adelantado y estoy cerrando al final de mes de junio, dada la situación de que es una copropiedad que tiene buen músculo financiero, buena situación financiera, la ejecución. Entonces, en la ejecución, pues partimos del saldo de libros, que es el de mayo 31, lo que se recibió durante la primera quincena de junio, lo que se recibió en la segunda quincena, los ingresos que hubo en el mes, y eso fue el total, eso más el saldo inicial, nos daría el total del disponible de la copropiedad. Luego pasamos a la parte de los gastos. En el caso de los gastos, tenemos los gastos proyectados, vamos a ejecutarlos al 100%, no hay ningún gasto adicional, pagamos los gastos que venían de meses anteriores o las cuentas por pagar y dense cuenta que cerramos con 8.694.000. Teníamos proyectado cerrar con 9.158.000, pero cerramos con 8.694.000. En ese caso, digamos que haciendo un ajuste al fondo de imprevistos, este es el saldo ya real después de conciliar. Partimos de un saldo inicial de 11.134, se hizo un traslado de 262.000 y cerramos 11.300.000. En esta situación, dense en cuenta que proyectamos un gran total de efectivo al final de mes de 20 millones y estuvimos muy cerca, 20.091.000. Esta sería una situación óptima y es, digamos, el que se puede presentar en varias de las copropiedades. Pero voy a hacer unas modificaciones para mirar lo que se puede presentar. Entonces, devolvámonos acá al saldo inicial. Digamos que el saldo inicial no fueron 12 millones, sino fueron 10 millones de pesos, 2 millones de pesos. Entonces, quitémosle 10 millones al saldo inicial del proyecto de presupuesto del mes de junio. Entonces, miremos cuál va a ser el comportamiento al final del mes. Miren, el presupuesto ya nos da negativo y la realidad sería que nos daría un saldo negativo. Por lo tanto, antes de proceder a girar los últimos cheques o las últimas transferencias de junio, teníamos que entrar a tomar decisiones. Por eso la importancia que va a tomar este formato o este informe del flujo de caja para tomar decisiones. Porque se cuenta que el día 30 ya no alcanzaría la plata. Y ahí es donde entra a tomar decisiones para poder cumplir con todo. Vamos a hacer uso del fondo de imprevistos o de pronto dentro de estas cuentas por pagar no vamos a pagar alguna, hablamos con el proveedor y le decimos que todavía no podemos pagarle. Hay muchas situaciones que se pueden presentar y decisiones que entre el Consejo de Administración y el administrador deben tomar. Por ejemplo, en este caso, digamos que a Construcciones y Lavados S.A. no le vamos a pagar, pues ya es una decisión que tomó el Consejo y des en cuenta que en ese caso pasaría de negativo a positivo. Entonces, este formato es lo que nos permite llevar el control de la situación que se va presentando en la copropiedad. Y si yo lo hago quincenal, si yo lo hago al 15 de julio, por ejemplo, vamos a hacer unos ajustes acá. Digamos que ingresaron 16 millones, tenemos 18 millones disponibles y de acuerdo a esto tenemos 19 por hacer pagos para el mes de junio. Entonces, dentro de eso, pues comenzamos a decir qué no pagamos en los primeros días. Digamos, ajustamos la vigilancia. Entonces, tenemos 18 millones disponibles, de los cuales, de acuerdo a esa información, el día 15 de junio, el Consejo de Administración, en relación al manejo financiero con el administrador, toma la decisión de no pagar la vigilancia todavía, porque este es el disponible.
y pues nos daría un saldo positivo de 2.024.000. Son decisiones que se están tomando en la medida en que este formato, de acuerdo a la información que se va diligenciando, lo vamos ajustando y se van tomando las decisiones que correspondan entre el Consejo de Administración y el administrador. Esos son acuerdos que cada copropiedad irá tomando de acuerdo al desempeño y al desarrollo que se va presentando. Y acuerdos, como les comentaba, quincenal, semanal, quincenal o mensual. Esta es, digamos, una versión, la primera versión que yo desarrollé hace más o menos unos 2 meses, a comienzos de abril. Y de acuerdo al desarrollo que se ha presentado en varias copropiedades de las cuales soy revisor fiscal o asesor, hemos ido ajustando este formato y ya va en la versión número 7, donde tenemos más información, más datos que nos van a servir para tomar decisiones. Pero digamos que este es un formato inicial básico para poder manejar este tipo de información. Bueno, voy a salirme del ejercicio y continúo con la parte teórica. Permítanme un segundo. Entonces ahí, como les comentaba, ya viene el seguimiento al flujo de caja. Decisiones sobre los resultados del flujo de caja. Posibles resultados del flujo de caja. Entonces, con base en los saldos al final de cada mes, o periodo semanal o quincenal, como se los mencionaba anteriormente, se pueden presentar los siguientes casos. El primero, que los saldos en banco sean positivos y se presente una liquidez. Aquí liquidez está resaltada en negrilla porque pues algo positivo y sería una buena situación para la copropiedad. O se puede presentar una situación de iliquidez. Cuando se presenta esta situación de iliquidez es donde entra a tomar importancia la decisión de trabajar en conjunto entre el Consejo de Administración y el administrador para mirar qué decisiones se toman respecto a los pagos o gastos que hay que ejecutar frente a la situación de iliquidez. Pero también se puede presentar una situación de una liquidez porque hay un gasto extraordinario. Ninguna copropiedad está exenta de que se dañe el ascensor, de que una motobomba se dañe, de que se presente una filtración y que sea alguna situación delicada y que no estaba presupuestado. Entonces, ahí en ese momento habría que hacer un ajuste al presupuesto del flujo de caja y tomar decisiones. Por eso es importante y por eso es que se requiere que estemos bien informados para poder prevenir y tomar medidas administrativas y financieras. Lo digo prevenir porque, pues, en el caso personal, creo que debemos ser preventivos y si hacemos un control previo a lo que se va a ejecutar, podemos tomar mejores decisiones. Entonces, que ya como les comentaba, pues ya el administrador diligenciado el formato del flujo de caja, que puede ser cada semana o en el momento, el periodo que se acuerde con el consejo quincenal, mensual, se determinan los saldos ejecutados de ingresos y gastos y los saldos finales en bancos. Este informe debe ser verificado por el contador o contadora para que los saldos finales de los bancos sean iguales a los saldos según extractos de cada cuenta y en cada mes. Luego, pues se enviará este informe a los integrantes del Consejo de Administración para convocar una reunión con ellos, que puede ser quincenal, como mencionaba, semanal, quincenal o mensual. Depende de lo que se acuerde con el Consejo de Administración. Depende de la liquidez, depende de la situación financiera de cada copropiedad. Y una vez se tenga diligenciada, pues con base en eso y en los resultados se tomarán las decisiones y acciones o estrategias a seguir. Bueno, doctor, creo que en ese momento ya hemos terminado la parte del ejercicio, la parte teórica, y pues creo que comenzaríamos con la parte de opiniones, inquietudes y sugerencias de los participantes en esta capacitación. Lo escucho, doctor. Bueno, perfecto. Muchas gracias, señor Rito. Usted es muy amable. Vamos entonces, acabo de abrir el chat en este momento.
pueden empezar a enviar sus preguntas para que el señor Rito muy amablemente nos resuelva las inquietudes que su charla haya generado entre los participantes. Recuerden que la regla es que ustedes deben hacer preguntas en relación con el tema. La idea es que no vamos a hacer preguntas sobre temas que no estaban incluidos en la invitación o que no estaban incluidos en el tema de la conferencia. Y a partir de aquí ustedes podrán hacer todas las preguntas que deseen. Ya está habilitado el chat, a pesar de ello no veo que estén llegando preguntas, no sé qué puede estar sucediendo, porque el micrófono está funcionando, el chat está funcionando, voy a volverlo a habilitar nuevamente. No veo que lleguen preguntas en este momento, me parece un poco extraño, no sé si es que no está funcionando. A ver, ya, listo, perfecto, empezaron a llegar. Aquí llega la primera, dice, ¿es posible acceder al modelo de seguimiento de flujo de caja? Bueno, eso más que una pregunta, es una petición que siempre le hemos insistido a los participantes, que nosotros no entregamos documentos, pero no sé, señor Rito, lo que pasa es que no tenemos un método para hacerlos llegar, es decir, no tenemos una posibilidad de hacer llegar el modelo, a menos que, no, definitivamente no lo tenemos porque la página no lo permite. La realidad es que no lo tenemos. No sé, señor Doctor, Rito, si usted permita. Sí, señor. en ese caso, pues previamente yo les puedo suministrar el dato del WhatsApp para que se comuniquen conmigo y el correo donde pueden mandarme sus solicitudes y yo les puedo ya entrar a asesorar y Sí, mostrarles la última versión que tengo del flujo de caja, que voy en la versión número 7, donde hay mucha más datos y más información complementaria que les puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, si le yo parece, prefiero doctor, que lo para hagamos compartir la así. pantalla, Sí, prefiero que lo hagamos así. En este momento está la pantalla compartida, o si no, bien pueda compártala. Yo la estoy listo. viendo, Ah, la Sí está viendo está el compartida, doctor. ahí está su WhatsApp. Ah, Sí, ahí está perfecto. su WhatsApp y está su correo. Su WhatsApp es el 310-865-8658. Un Correcto. WhatsApp bastante comercial tiene usted, tiene esa Sí, señor. fortuna de tener un número bastante comercial. ¿Cómo hizo? ¿Eso fue suerte o lo compró? Suerte, doctor. Eso Dios lo acompaña a uno Ah, bueno, siempre. pues muy afortunado. Tiene un WhatsApp bastante comercial. Entonces, 310-865-8658. Y su correo es avancemos@yahoo.com. Ahí entonces usted ya, pero ya es compromiso suyo, que demos claros que no es compromiso de contado de propiedad, sino compromiso suyo, que quienes se comuniquen, pues usted ya decidirá en qué condiciones les compartirá ese cuadro o ese modelo de seguimiento de flujo de caja. Bueno, aquí Correcto. hay una pregunta, señor Rito, como las reglas del chat o de este, no, de este chat, no, de esas conferencias son que las preguntas se resuelven en la medida en que tengan relación con el tema, pero usted, digamos que tiene la libertad de responder o no la pregunta. Es decir, yo le hago la pregunta y usted es quien decide si da respuesta a la misma o no. Entonces, la pregunta es, ¿un administrador debe rendir un informe al Consejo de Administración sobre los gastos que se efectuaron en el mes sobre el flujo de efectivo y si hay remanentes, dónde quedan registrados? Bueno, yo considero que sí es importante que el administrador, y lo ordena la misma ley 75, debe presentar los informes al Consejo de Administración. Precisamente para evitar que los informes que generalmente se toman como base para tomar decisiones de parte del Consejo son históricos, porque generalmente se presentan el día 15 o el día 20 del mes siguiente, pues ya a esas alturas se pueden presentar situaciones de liquidez, se pueden presentar situaciones delicadas para la copropiedad. Entonces, dentro de este formato, precisamente lo que se pretende es presentar informes casi que de forma inmediata, lo cual quiere decir que si yo estoy cerrando mayo en ese momento, hoy 4 de junio, pues ya debería yo tener mi formato del flujo de caja diligenciado, donde parto del saldo anterior, los ingresos que hubo durante el mes, los gastos que yo pagué y me daría el saldo con el que yo cerré a mayo 31. Con base en ese saldo de mayo 31 hago la proyección del mes siguiente. Y ahí le digo al Consejo de Administración, miren, cerramos con 30 millones, 40 millones, y de acuerdo al presupuesto requerimos 50 o requerimos 30 o requerimos 20. Entonces, dentro del formato lo que se pretende es mirar y anticiparse a lo que va a suceder en el mes siguiente.
hay copropiedades donde casi que se vive al día a día y el saldo en bancos es, un ejemplo, 1.000.000 de pesos y se requieren 20 o 30 millones, o sea que no hay una liquidez que los soporte y ahí es cuando hay que tener mucho cuidado en la información. Entonces la situación sería de hacer una reunión con el Consejo de Administración el día 4 o mandarle la información o hacer la reunión, eso ya es de común acuerdo con ellos, para decir cuál es la situación al cierre y no esperarnos hasta el día 20 o 22 de junio que tengamos los informes financieros, el flujo de efectivo y tomar decisiones. El día 4 ya podíamos tomar decisiones con base en esta previsión. Ok. La siguiente pregunta es, ¿los valores que se registran en el flujo de caja en ejecución son los que se llevan al flujo de efectivo? Pues digamos que los valores que están en el flujo de caja se llevan al flujo efectivo, evidentemente, porque pues, se toman del movimiento de bancos. Pero es que en el flujo de caja tengo datos mucho más cercanos a la realidad, en el sentido de que el flujo de caja está enfocado más a la parte del movimiento del banco, parte de datos reales. Realmente cuánto ingresó a la copropiedad, realmente cuánto hice transferencia o qué cheques entregué y fueron cobrados durante el mes. ¿Y con qué saldo termino? Ok. ¿Qué pasa si no se hacen las asambleas? Bueno, no podemos contestarle a Dionisio qué pasa si no se hacen las asambleas en junio, porque estamos hablando de temas contables, no de asambleas. Doctor, permítame un segundo, si le parece. Sí, Yo creo que la persona que está preguntando es con relación a este flujo. Pues si no se han ok, hecho las bueno, asambleas, pues la única herramienta que tenemos es el presupuesto aprobado del año anterior, el año 2019, porque no tenemos otra herramienta. No podemos decir que nos vamos a gastar algo que no ha sido aprobado en una asamblea. Entonces, por esta razón, si no se ha realizado la asamblea, pues tenemos que acudir al flujo, al presupuesto aprobado del año anterior dentro de los gastos. En la parte de los ingresos, tomaríamos la situación que se presente en el año 2020, que pueden ser dos situaciones. La primera, que la asamblea del año anterior haya aprobado un incremento de la cuota de administración entre el mayor porcentaje del IPC y del salario mínimo. En este caso, digamos, del salario mínimo del 6%. Entonces, quiere decir esto que desde el 1 de enero del año 2020 ya estamos cobrando la nueva cuota de administración, digamos, un ejemplo, 100 pesos, y se le está cobrando 100 pesos a cada persona. De ahí descontamos los descuentos pronto pago que se puede tomar del presupuesto y supongamos que sean el 10%, 10 pesos, y 100 menos 10 nos daría 90. Ese sería el dato de las cuotas que esperamos que ingresen, y si son 10 propietarios o 100, lo que sea correspondiente, ese sería el dato de los ingresos. Para la parte de los gastos, pues tomaríamos en el presupuesto lo que está presupuestado en el año anterior y ese sería el presupuesto en el flujo de caja. perfecto. Tiene usted razón, señor Rito, discúlpeme. Yo, como estoy tan centrado en el tema de la jurídico, antes pensé que era una pregunta para mí, pero usted tiene toda la razón. Le ofrezco excusas, No, no, primero al no, doctor. participante, segundo a usted y tercero pues a todos los demás participantes por ese lapsus que cometí. Bueno, No, cuando tranquilo. se presenta pérdida en el estado de resultado, le repito la pregunta, cuando se presenta pérdida en el estado de resultado, en la siguiente vigencia, ¿qué manejo se da a nivel presupuestal? Bueno, esto ya es una pregunta que no corresponde al tema del flujo de caja, pero Por bueno, eso le digo, usted a ver. decide si la responde o no, ya es su decisión. Lo que pasa es que, ¿por qué insisto yo tanto en esto? Porque a veces cuando nos hacen otras preguntas, por uno considerar y responder esa pregunta, pues seguramente el tiempo se agota y termina uno sin responder las que sí tenían que ver con el tema. Entonces, por eso es que yo insisto tanto en hagan preguntas, pero solo con el tema, para poderlas responder todas. Pero ya usted decide, señor Rito, o le hago otra pregunta, no hay ningún problema. Hay suficientes, hay bastantes. Listo, doctor. Entonces sigamos porque sí es importante con el tema y más bien al final miramos si podemos Perfecto, ayudarles. perfecto, perfecto.
Si el administrador se niega a registrar una cuenta COVID, ¿en qué cuenta se puede llevar el gasto? Bueno, pues este es una decisión que, de acuerdo a la ley 75, el administrador es quien maneja o es el responsable de la contabilidad. Pero obviamente creo que aquí es importante que los profesionales, mis colegas contadores, pues manejen esta cuenta dentro de la cuenta 5195 de gastos diversos o otros gastos, que es crear una cuenta auxiliar para que se denomine gastos COVID, y en gastos COVID vamos a registrar todas las compras o las decisiones que ha tomado el Consejo respecto, por ejemplo, a comprar mascarillas, a comprar alcohol antibacterial, a comprar el termómetro, a comprar tapetes para el ingreso, bueno, lavamanos, qué sé yo. Y ahí llevamos el detalle y el control de esos gastos. Perfecto. En la copropiedad se tiene un flujo de caja negativo debido a los gastos a que los gastos superan el aumento en las cuotas de administración. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir si no se pudo efectuar la asamblea aún? Bueno, ahí es donde yo digo que entra a tomar gran importancia si ya en el presupuesto que hace la persona nos está dando un saldo negativo, pues quiere decir que los ingresos que se presupuestan no van a soportar los gastos, y ahí tienen que entrar a tomar decisiones. Voy a retomar que hoy es 4 de junio, estamos haciendo la previsión del mes de junio, y el saldo que yo tengo proyectado en el presupuesto del flujo de caja me está dando negativo. Vamos a ser exagerados y me está dando 10 millones o 15 millones negativo. Con respecto a eso, pues pueden ocurrir varias situaciones. La primera, que el Consejo tome decisiones de qué gastos se van a ejecutar en mayo, qué gastos se van a pagar o qué gastos no se van a pagar. Pueden haber cuentas por pagar que también se podría manejar. O en última instancia, de acuerdo al decreto 549, si no estoy mal, doctor, se tomaría ya entrar a usar 579. el dato del fondo de imprevistos. Ahí haría uso del fondo de imprevistos. ¿Qué aconseja usted con respecto al uso del fondo de imprevistos? Es la siguiente pregunta. No sé si ahí ya quedó resuelta o usted la amplía. Bueno, pues la ley me permite precisamente, cuando las cuotas de administración o el recaudo de las cuotas de administración no me alcanzan para los gastos básicos, los gastos alimentarios, que el mismo decreto me está informando que debo tomar pagos como la vigilancia, el aseo y gastos básicos y elementales dentro de la copropiedad, pues tendríamos que hacer uso del fondo de imprevistos. Ya ahí sí no habría ninguna otra solución. Y eso trae sus consecuencias desde el punto de vista de la copropiedad para efectos de la siguiente asamblea, donde habrá que informar qué se hizo y por qué se utilizó o se hizo el audición del fondo de imprevistos. ¿Por qué puede variar el valor asignado mensualmente a imprevistos? ¿Por qué puede variar? Sí, dice así. ¿Por qué puede variar el valor asignado mensualmente a imprevistos? Bueno, yo creo que no debería variar, porque cuando se hace un presupuesto, el fondo de imprevistos es el 1% del total de los gastos estimados. Entonces, si yo estimo unos gastos mensuales, por ejemplo, de 10 millones de pesos, pues el 1% es el valor que yo voy a hacer la apropiación mensualmente. A no ser que puede ocurrir que el presupuesto en algunos casos o en algunas copropiedades lo hacen muy detallado. Entonces hacen presupuestos mensuales y de acuerdo al comportamiento, pues obviamente va a variar el valor de la apropiación, porque en el mes de enero podemos tener gastos de 800,000, en febrero 900,000, en marzo 830 y así sucesivamente. Entonces sería la única opción de que yo veo que se puede variar el valor de la apropiación o el valor estimado o el valor presupuestado del fondo de imprevistos. ¿El seguimiento al flujo de caja se debería actualizar con saldos de bancos? Sí, señor. Precisamente dentro de lo que yo les explicaba al comienzo,
el saldo inicial del flujo de caja debe ser el saldo de bancos, el saldo del extracto bancario. En este caso, para el mes de junio, deberíamos tomar el saldo del banco con el cual cerramos a mayo 31. Ese sería nuestro saldo inicial. Ok. Ese flujo presentado es muy ideal, dice la persona, pero en la realidad los copropietarios no están pagando. Si no hay liquidez, ¿qué responsabilidad tiene el administrador si no hay dinero? Y tampoco en el fondo de imprevistos para cubrir las obligaciones del conjunto. Bueno, doctor, esa parte ya sería un tema legal y ahí sí le daría paso al doctor Gustavo que nos dé una orientación porque ese ya es un tema legal donde yo, como siempre digo, zapatero a tus zapatos. En esa parte sí me declaro impedido. Bueno, y yo no quisiera, pues, digamos, participar de la conferencia porque no es la mía. Yo simplemente digo que el administrador justamente es eso, administrador. Él administra los recursos que tiene. Si lamentablemente él no cuenta con los recursos, pues no va a poder tomar de su dinero, de su bolsillo, para cubrir un gasto que no tiene. El administrador no es el dueño de la copropiedad, no es el dueño del dinero y no tiene obligaciones más allá de los medios que la copropiedad le entrega. Yo lo que sugeriría es hacer cuanto antes una asamblea, valerse de todas estas normas que le permiten hacer una asamblea y buscar la manera de que algunos propietarios que tienen los recursos pues colaboren para que la copropiedad pueda salir adelante. Pero si esto definitivamente no es posible, que a pesar de que él haga una asamblea cumpliendo obviamente con los requisitos de ley, no lo logra, pues no tendrá ninguna responsabilidad por lo que no logre hacer sin o al no tener dinero para cubrir los gastos. ¿Qué pasa si no se hacen asambleas a junio 30? Si por asambleas anteriores se incrementa a partir del 1 de enero del siguiente año, se hace el incremento por sueldo mínimo legal, pero el presupuesto no se ha aprobado por asamblea. Creo que usted ya la respondió, pero no sé Sí, si la señor. quiere ampliar. No, ya la Entonces, respondí. seguimos. Ok. ¿Se podría afectar el rubro del plan de emergencia dentro del sistema de gestión con los gastos del COVID-19? Pues yo pienso que sí, porque precisamente dentro del decreto dice que se debe manejar los gastos del COVID y es importante tener control. Si hay que hacer alguna inversión de tipo relacionado con la parte del sistema de gestión para el manejo del COVID, pues todo lo que tenga relación con el COVID hay que incluirlo dentro de ese gasto y dentro de ese manejo y control de la cuenta de gastos COVID. Ok. ¿Qué ley o artículo exige que el administrador está obligado a informar al Consejo de Administración el flujo de caja mensual? Pues digamos que no es tanto la ley porque básicamente dentro del manejo de los administradores frente al Consejo de Administración se presentan informes mensuales. Yo diría que con base en esos informes mensuales sería ya una decisión del Consejo de Administración que requiera al administrador para que presente ese flujo de caja y puedan tener una herramienta financiera más cercana a la realidad y tomar decisiones en una forma más oportuna. Yo diría desde ese punto de vista, lo considero así. Mi conjunto no tiene fondo de imprevistos. ¿Cómo puede el administrador hacer compras, ejemplo, termómetro para prevención COVID-19? Bueno, pues si no tiene fondo de imprevisto, de todas formas, lo que inicialmente el administrador está haciendo es la ejecución de un presupuesto. O si no hay un presupuesto aprobado, por lo menos está tomando la base del presupuesto del año anterior. Entonces yo considero que en este momento y dadas las situaciones, precisamente la ley le está facultando al administrador y al consejo de administración para que haga unas inversiones para la protección de la salud de los propietarios y es una de las funciones que tiene el administrador. Entonces, yo simplemente diría, pues, si se requiere hacer una inversión, compra de algún elemento o de alguna situación que se presente dentro del conjunto, hay necesidad de hacerlo y ejecutarlo. Bueno, una persona dice que no escucha nada, pero la realidad es que los problemas de audio no son de nosotros, los problemas de audio son de cada equipo en particular. Preguntan si
esa conferencia se puede ver en diferido, sí, efectivamente está siendo grabada y a partir aproximadamente de las 11 de la noche se podrá ver la grabación completa de la conferencia. En el mismo enlace que enviamos. A nosotros la gente nos insiste mucho que le enviemos el Zoom, el enlace de Zoom, el ID, la contraseña y nosotros pues terminamos atendiendo, lo haga la aclaración. De verdad que a veces nos tratan tan mal en el WhatsApp que a uno le provoca no volver a hacer estas conferencias, porque es que no hay derecho a que una persona se desespere, se irrite, no sepa manejar adecuadamente los momentos y pues lo trate a uno mal por el WhatsApp porque no logra ingresar. Pues si no logra ingresar, tranquilícese, cálmese, nosotros tratamos de colaborarle, pero tenga en cuenta que no es una persona la que nos escribe al WhatsApp, sino cientos de personas las que al mismo momento nos escriben al WhatsApp y quisiéramos atenderlas a todas. Nosotros insistimos, enviamos un enlace, es posible que el enlace en un momento se congestione la red, son muchas personas queriendo ingresar por un mismo enlace al tiempo y no hay red a veces que pueda soportar inmediatamente entrar ahí. Entonces, por esa razón. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque es a través de ese enlace que pueden volver a ver la conferencia grabada. Por Zoom no la pueden volver a ver grabada. Si yo les doy el ID y les doy la clave, no hay problema, ingresan a esta. Pero cuando quieran volverla a ver grabada, no la van a poder ver. Entonces, por eso nosotros enviamos el enlace de nuestra página porque ahí queda alojada la grabación. ¿Son los gastos efectivamente desembolsados o también son gastos causados? Bueno, en el flujo de caja son los gastos efectivamente desembolsados. Ok. Buenas tardes. Se tiene un presupuesto estimado para el año 2020, pero el administrador renunció en mayo y ahora el consejo va a contratar los servicios de otro que quiere cobrar menos salario. El anterior se venía pagando más. Esto va a generar un déficit en el presupuesto. Hasta ahí llega. No sé si con eso sea suficiente. No entiendo, doctor, la pregunta, pero vuelvo a lo mismo. Ya en aspectos legales, donde si no se ha realizado la asamblea y no se ha aprobado un presupuesto, ¿qué se debe hacer? Ese sí sería una situación que dejaría al doctor Gustavo si nos puede colaborar, porque ya desde el punto de vista No, lo que pasa es contable es diferente. Lo que pasa es que yo no entendí la pregunta. Es decir, no, parece ser que se quedó, no la termina. Para mí es, en este momento nos están pintando la pantalla. Qué bonito el muñequito que están haciendo. Muchas gracias. Voy a cerrar la pantalla, señor Rito, y usted la vuelve Listo, a poner, por favor, porque el listo. muñequito, la verdad no me gustó el muñequito. No. Si hubiera sido bonito, hasta lo dejaba. Pero no, le quedó muy de niño de 4 años, entonces yo prefiero no, no dejar. Vuélvala a compartir para que quede ahí su correo, por favor, y su número. Listo, doctor. Bueno, denme un segundo, yo ahí perdí el chat, pero denme un segundo yo. Listo, aquí está. Si hay ingresos adicionales por indemnizaciones, apoyos económicos, etcétera, ¿se deben incorporar en el flujo de caja? Sí, yo considero que sí, porque precisamente lo que manejamos en el flujo de caja son los ingresos. Y si, como lo explicaba al comienzo, tenemos ingresos por cuota de administración y hay otros conceptos diferentes, pues ellos nos van a apoyar en el desarrollo del flujo de caja frente a los gastos que se puedan presentar. Parece que hay un niño Eh, de sí, 4 años. seguramente no es un niño, pero pues se comporta como niño, entonces, pero el gatico le está quedando bonito. Dejémoslo otro ratico que haga el dibujito y ahora se lo quitamos. Si hay ingresos adicionales por indemnizaciones, apoyos económicos, etcétera, ¿se deben incorporar en el flujo de caja? Sí, esa es la pregunta que ya respondí, doctor. Ok, perfecto. El descuento por pronto pago era para quienes pagaban las expensas hasta el 10 del mes. Como se extendió hasta el último día del mes, entonces el descuento por pronto pago, extendido del 11 al 30 o al 31 del mes, se lleva como un gasto COVID, dado que se desajusta el presupuesto de ingresos de mayo y junio, aprobado en la Asamblea a finales de febrero del 2020. Bueno, yo considero que para efecto del flujo de caja, lo que tiene que hacerse es ajustarse en la parte del descuento. Vuelvo al ejemplo que les decía de los 100 pesos. Si en el presupuesto, vamos a hacer un ejemplo de que todos los apartamentos pagan 100 pesos y en el presupuesto está aprobado un 10% de descuento.
y que el comportamiento es que el 50% de las personas pagan en los primeros 10 días para obtener el descuento de los 10 pesos. Querría decir que si, por ejemplo, son 10 apartamentos, el descuento sería únicamente de 50 pesos. Como esto va hasta el final del mes, lo que tenemos que hacer es tomar el 100% del descuento. Entonces, si el descuento es de 10 pesos y son 10 apartamentos, pues 10 por 10 nos daría 100 pesos. Tomamos la totalidad. Para este presupuesto, cogemos el dato global del presupuesto, le descontamos el 100% presupuestado de los descuentos y ese neto sería el que tomamos en el flujo de caja. Bueno, voy a quitarle la pantalla en este momento porque ya definitivamente está muy sucia y usted la vuelve a poner, por favor. Y voy a hacer una prueba a ver si logro hacer algo. Mientras usted hace eso, hay una pregunta que creo que usted ya respondió. ¿Los gastos por COVID-19 se pueden llevar a imprevistos? Creo que usted ya respondió esa, Sí, ¿verdad? señor. Voy a tratar de... Ah, no, no se puede. Si quito la... Es que lo que nos han recomendado siempre es que quitemos la opción de compartir pantalla. Pero si yo quito la opción de compartir pantalla, entonces usted ya tampoco la podría compartir. Entonces, pues pongámoslo y la verdad, dejemos lo que dibuje. Mientras no haga Sí. una cosa obscena, no importa. Ya se hace una cosa obscena, me avisan y yo lo quito, no hay ningún problema. Listo, doctor. Bueno. Entonces, ¿sería para compartir? Ya le voy a, sí, ya le voy a dar compartir. Listo, doctor. Bueno, le voy haciendo la pregunta. ¿Se debe crear cuenta COVID para soportar fondo de imprevistos? Más que crear la cuenta COVID para soportar el fondo de imprevistos, es para el control del gasto como tal. Porque es que en el año siguiente, dentro de la ejecución presupuestal, tenemos que mirar y sobre todo el administrador tiene que presentar junto con el Consejo de Administración cuál fue la situación durante esta época especial que estamos viviendo. ¿Qué gastos hubo adicionales? Nadie tiene presupuestado, ni siquiera las asambleas que ya se ejecutaron donde habían presentado o aprobado un presupuesto, nadie tenía presupuestado un gasto extraordinario como el que se está presentando en este momento. Y depende de cada copropiedad qué tipo de gastos va a tener. Hay copropiedades donde se han extralimitado o no extralimitado, digamos, han ajustado los gastos del COVID a lo que ellos consideran necesario. Pueden estar comprando 3, 4 termómetros, comprando 4 tanques de alcohol, lo que sea correspondiente. Entonces, simplemente es el control de los gastos para que en el año siguiente, al presentarle a la asamblea, pues se tenga una relación de todos estos gastos que hubo. Y si esos gastos, con base en los demás gastos que se presentaron, superaron los ingresos que tuvo la copropiedad, pues ahí es donde se hace utilización del fondo de imprevistos. Si yo hago utilizar del fondo de imprevistos, el administrador debe entrar a soportar cuál fue la base de hacer ese gasto, si el Consejo de Administración le aprobó ese gasto y hasta dónde se utilizó el fondo de imprevistos. Básicamente ese es el enfoque. Bueno, definitivamente paremos la pantalla. Yo creo que ya los participantes han tenido la oportunidad de tomar nota del WhatsApp 310-865-8658 del correo avancemos@yahoo.com. Seguramente parece ser que sí es un niño quien está trabajando con esto. Bueno, escuchemos, ojalá que el niño esté escuchando la conferencia y tenga una vocación contable o jurídica, y pues si es un adulto con mayor razón o un joven con mayor razón. Pero bueno, no nos distraigamos más con esto porque si no, no vamos a avanzar. No, discúlpeme porque es que de verdad me perdí. No sé si ya le hice esta pregunta, discúlpeme. Si se tiene un flujo de caja negativo que se arrastra desde el año 2018 y a la fecha no se efectúa asamblea extraordinaria para cubrirlo, ¿qué responsabilidad tiene la administración y el consejo? Creo que el doctor ya había dado respuesta a esa parte. Sí, ok. ¿A quién acudo si el administrador no lleva libros contables ni informes financieros? Bueno, ese ya sería una situación de tipo jurídico y así me quedaría impedido, doctor, porque ese ya es un manejo de qué debe hacer la copropiedad o el propietario o el consejo o quien se sienta afectado.
Ok. Algunos consejeros consideran que un gasto que si se aplaza no impacta el funcionamiento. Su posición es que aún así, con la situación actual, el gasto se debe ejecutar porque así lo aprobó la Asamblea. Eh, no sé. No entiendo. No entiendo, doctor, porque un presupuesto que está aprobado, pues es para ejecutarlo y precisamente el administrador es quien ejecuta el presupuesto. Es una orden de la Asamblea y es una aprobación. Entonces, mal haría el Consejo decir esto no lo hagamos o hagamos el doble o el triple. Yo creo que el marco es el presupuesto aprobado. Dice, si no había diciembre 31 de 2019 fondo de imprevistos y si me queda un saldo cada mes, ¿puedo aplicar y contabilizarlo como un fondo de imprevistos? Mm, bueno, eso ya sería una situación de, habría que mirar cómo se aprobó el presupuesto, porque vuelvo a lo mismo. La ley me ordena que yo tengo que crear un fondo de imprevistos del 1% de los gastos. Si me queda ese remanente, pues puedo tomar la opción de ir contabilizando ese valor de la apropiación del fondo de imprevistos. Se podría hacer. Sí, el flujo de caja es una herramienta importante en la toma de decisiones, porque muestra los ingresos que realmente reciben las propiedades horizontales para cubrir sus gastos. En este orden de ideas, sería posible para determinar cumplimiento de disminución de ingresos del 20% para acceder al programa PAE, estos ingresos y no los ingresos causados contablemente o devengo. Pues respecto a la parte que está exigiendo el gobierno para estas ayudas, sí, no, yo desconozco qué documentos están exigiendo. Yo pensaría que exigirán un certificado del administrador y me imagino que deberá estar firmado por el contador y si es revisor fiscal, certificar la situación de la disminución y esa parte sí, pues es lo que conozco hasta el momento. Ya sería una parte de tipo legal, entrar a consultar los parámetros que ha establecido el gobierno. El gasto del COVID, ¿a dónde lo puedo llevar? Ya la asamblea fue hecha. Ya como lo mencioné, pues sería crear la cuenta, un auxiliar donde se registren estos gastos. Eso pasa como cuando se presenta un gasto extraordinario y no está contemplado dentro del presupuesto, pues yo creo la cuenta y hago la ejecución de ese gasto y sería un gasto ejecutado que no está presupuestado. Bueno, el gasto del COVID, ok, ya. Le obliga a la administración a atender una solicitud de presentación de estados financieros a mayo 30 de 2020. No sé a qué se hace referencia la pregunta, no sé a qué obligación hace referencia. Siempre, como lo mencioné anteriormente, los estados financieros los presenta el administrador y el contador al Consejo de Administración en forma mensual. Pues si mayo 31 ya lo tienen listo o apenas lo tengan listo, pues deberán presentárselo en una reunión de consejo para su aprobación al Consejo de Administración. En lo que estaba tratando el señor Cortés, debido a que no han aprobado el presupuesto del 2020, deben trabajar con un proyecto más real y de acuerdo al proyecto de presupuesto del 2020, pues todo sube, vigilancia, servicios. Bueno, no veo una pregunta, veo más un comentario. Sí, correcto. Bueno, aquí hay una sugerencia, no sé si usted la estima conveniente, dice, como las preguntas se refieren al modelo, sugiero que lo pongan en pantalla. Pues no sé, si usted lo considera necesario, me dice, yo le abro nuevamente que compartan la pantalla, cuando usted lo considere necesario. Es importante precisar sobre los estados financieros, ejecución presupuestal y agrego estado de tesorería o flujo de caja. Es importante hacer resaltar que la ordenación del gasto se da observando el presupuesto. La asunción de pago se debe tomar con base al estado de tesorería. Es muy usual que los administradores y los consejos, cuando van a asumir compromisos, preguntan cuánto tenemos en bancos. Eso es un error. Verifíquelo para comprometerse con los pagos, pero no para ordenar gasto. Igual cuando no hay saldo en presupuesto, no ordene gasto, así haya plata en el banco. Hay que tener la cultura presupuestal, contable y de tesorería. Son tres estados que hay que tener bien claro y cada uno tiene una función. También veo más un comentario que una pregunta, pero no sé si usted Correcto. se quiera referir al tema, doctor. No, doctor, eso es un comentario Lo, que ok, ok.
Precisamente porque en cada mes no tengo los mismos gastos, por eso varía el valor del fondo, ya lo contestó. Bueno, más que aquí a veces, pues a pesar de que estuvo una conferencia, que en una conferencia pues uno tiene el respeto por el conferencista y uno pues sus comentarios los guarda, aquí a veces comentan, entonces termina uno confundido entre si es un comentario, si es una corrección que pretenden hacer o si es una pregunta, entonces igual yo lo leo y usted decide, señor Rito. Si el fondo de imprevistos no está monetizados, Asamblea no se alcanzó a hacer, se ajustó la cuota de administración al 6% por el reglamento de propiedad horizontal. Ante el flujo de caja negativo y gastos imprevistos que ha usado un bono que dio la empresa de seguridad, se ha usado un bono que dio la empresa de seguridad para sobrevivir financieramente. ¿Cómo se maneja esto contablemente? Bueno, esa parte ya depende del criterio del contador y depende del criterio del administrador. Eso ya es una situación de tipo particular y me imagino yo que entrarán a mirarlo de común acuerdo con la compañía de vigilancia. Okay. Si se hace la asamblea en junio, julio, hay que presentar movimientos de enero a junio. Yo pensaría que para efectos de la asamblea de junio, sí es importante tomar la ejecución real entre enero y junio, a no ser que hayan gastos que no se han ejecutado y tengan que incluirse dentro del presupuesto, pero sí sería importante conocer cuáles son los gastos reales que se han ejecutado entre enero y junio o enero y mayo, como una base para el presupuesto, porque ahí tocaría que hacer un ajuste al presupuesto, dada la situación y con base en el comportamiento del flujo, eso nos permite mirar cuál es el comportamiento de las cuotas de administración, cuál es el comportamiento de los gastos y hacer una previsión mucho más ajustada a la realidad que se pueda presentar entre los meses de junio a diciembre. La apropiación para el fondo de imprevistos debe ser sobre lo recaudado por cuotas de administración y no sobre lo presupuestado, afirma el señor. No sé si usted tiene algún Comentario. comentario. Okay. Al final del año, en la parte de ejecución presupuestal, ¿se debe tomar el flujo de efectivo? Al final, no es que son dos cosas diferentes. Precisamente dentro de lo que yo mencionaba al comienzo, la propuesta es que sean 4 informes que se presenten. Y el flujo efectivo es un informe diferente a la ejecución presupuestal. En lo referente a las inversiones, ¿cuál es su sugerencia en esta contingencia de apertura de CDT o fiducuenta? Pues ahí es una decisión de tipo financiero que debe tomar la administración en consenso con el Consejo de Administración. Tienen que mirar qué es lo mejor para la copropiedad y si, dada la situación de la liquidez que tiene la copropiedad, se justifica hacer una inversión en un CDT o tener el disponible a la mano o a la mano. Ok. ¿Cuál debe ser la prioridad de uso del fondo de imprevistos cuando la Asamblea del 2020 ya aprobó utilizarlos para cubrir otras expensas comunes necesarias antes que se presentara el COVID-19 y posteriormente surge la necesidad de usarlos por disminución de los ingresos por COVID-19? Yo pensaría que también sería una interpretación de tipo legal, pero mi sugerencia sería que prima en ese momento la situación de la salud de las personas y si la Asamblea aprobó, por decir algo, utilizar el fondo de imprevistos para arreglos de ascensores, embellecimiento o algún tipo de arreglo que puede esperar, pues yo considero que todas estas normas y decretos que han salido a la fecha, lo que tienden es a proteger la salud de los copropietarios y esa sería una prioridad y bajo el término de la prioridad de lo general sobre el particular, pensaría que la prioridad sería el COVID. ¿Se puede usar la recuperación de cartera para el funcionamiento de la propiedad horizontal, alegando que esto nos aumenta el flujo de caja? Esto lo afirma el administrador. Bueno, yo respecto a eso tengo un criterio y es que de pronto hay una confusión entre lo que es recuperación de cartera y lo que es el manejo de los ingresos de la copropiedad en el flujo de efectivo o en el flujo de caja. Porque es que
cuando uno hace un presupuesto y se considera que van a ingresar 10 millones mensuales de cuotas de administración, pues esperaría que al final del año yo tenga 120 millones de ingresos, haga mis gastos y me quede un remanente. Pero si el 50% de las personas no pagan, eso me va a restringir a mí la posibilidad de hacer gastos. Por lo cual, si no me pagan el 50% y tengo estimado 120, pues solamente contaría con 60. ¿Qué sucede en el siguiente año? Siempre se dice que esa recuperación de cartera es para más gastos. No, esa recuperación de cartera lo que está supliendo es un excedente que quedó en el año anterior porque no se pudo lograr el 100% y por lo tanto no se logró tampoco ejecutar el gasto. Entonces lo que hay es un ingreso de datos que ya están contabilizados como un excedente. No es que es un ingreso adicional. Digamos, a nivel de flujo podría ser, ya en ese momento. En el flujo de caja sí lo puedo incluir como un ingreso si se presenta, pero vuelvo al mismo. Si ustedes miraban en la parte inicial del ingreso, están las cuotas de administración. Yo puedo estar presupuestando, por ejemplo, que me ingresen 50 millones de cuotas de administración. Y en ese momento hay un propietario que me debía 20 millones. Si todas las personas pagan, querría decir que en el mes de junio van a ingresar 50 millones más 20 millones adicionales de esta persona que debía de cuotas de administración o de cartera por recuperar del año anterior o de meses anteriores. Eso aumentaría el ingreso, básicamente, y me daría más disponible para mirar qué gastos voy a poder ejecutar. Eso me permite mejorar el flujo de caja y tomar una decisión de qué gastos puedo ejecutar que no tenía contemplados. No sé si ya quedó respondida o esta pregunta, digamos, es contraria. Dice, pero podría hablarse que no hay flujo de caja porque el administrador no ha hecho suficiente gestión para el cobro de la cartera. Es que yo pensaría que el flujo de caja también va a ser una herramienta para los consejos de administración, porque cuando en el flujo de caja estoy diciendo que el dato que voy a causar en el presupuesto de cuotas de administración, por ejemplo, son 10 millones de pesos, pues es lo que se espera que se recaude en el mes. Si yo estoy diciendo de junio, espero recaudar 10 millones netos, y resulta que el ingreso únicamente fueron 3 millones, ¿cuánto se ejecutó de las cuotas de administración? El 30%. O sea que nos faltó por recaudar el 70%. Ahí en ese momento es donde viene la gestión de la administración, de los administradores, y donde ellos entran a mirar cómo soportan por qué no se hizo gestión, o si se hizo gestión, se presentaban situaciones especiales de algunos copropietarios que no pudieron pagar su cuota. Pero es una herramienta también para hacer un seguimiento de cómo es el comportamiento del cobro de cartera. Bueno, la asamblea puede determinar que los excedentes de una anualidad se lleven al presupuesto del año siguiente para cubrir gastos de funcionamiento. Si yo creo que sí, realmente ahí me lo permite. Cuando hay unos excedentes, yo puedo tomar esos excedentes como parte inicial del presupuesto del año siguiente. No son temas de flujo de caja, pero... Sí, ok. ¿Utilizar el fondo de imprevisto se puede varias veces o es de acuerdo al imprevisto que se presente? Pues básicamente lo que dice la norma en ese momento es de acuerdo a la situación que se presente respecto al recaudo de las cuotas de administración. Si en el mes de mayo tengo disminuido en un porcentaje altísimo y no alcanza a cubrir mis gastos, pues recurro al fondo de imprevistos. Pero ¿qué sucede si en el mes de junio todos los que no pagaron en mayo me recaudaron o me pagaron? No voy a necesitar recurrir al fondo de imprevistos. Pero si en julio vuelve y se presenta la misma situación, pues vuelvo a recurrir al fondo de imprevistos. Eso depende de las situaciones que se van presentando mensualmente. ¿El recaudo de cartera morosa se debe efectuar cuanto antes para obtener flujo de caja? Creo que ya esa fue la que respondió, ¿verdad? Correcto. Tengo dinero en banco, ahorro, por cuotas extras sin aplicar. ¿Puedo hacer uso de esos dineros? Pues yo pensaría que las cuotas de extras tienen una destinación específica y debería estar en una cuenta de uso restringido. Respecto a eso, sí, ya sería una situación
de tipo legal donde tendría que entrar a mirar con el Consejo de Administración si la pueden utilizar o no. Pero mi criterio sería de que las cuotas extras son de uso restringido y por lo tanto no puedo hacer uso de esos dineros a no ser que haga una asamblea extraordinaria y me autoricen a usarla en otros fines. Muy práctico y comprensible el tema. Muchas gracias, dice la señora Nora Torres. Muchas gracias a usted, señora Nora. Buenas tardes. Para todos una pregunta. ¿Se permiten visitantes en épocas de COVID? Bueno, pues les recomiendo ver la conferencia de ayer, que está grabada y que puede ingresar a ella a través del mismo enlace que se le envió ayer, porque ahí es que respondemos esas preguntas. A las copropiedades es legal cobrar una expensa por parqueaderos de visitantes y abrir una cuenta por aprovechamiento. Bueno, ya es una situación de tipo particular de cada copropiedad. Bueno, es que aquí ya están dando las gracias por los panelistas. ¿El administrador puede gastar el dinero recaudado para cuota extraordinaria en otros conceptos de gastos? Creo que es la que acaba de responder hace un momento. Correcto. Estos son agradecimientos. Agradecimientos. Bueno, es que tal vez se están refiriendo a cómo me quejé y me desahogué del maltrato, entonces ahí nos están como dando ánimo para que sigamos. Ok. Pero lo que pasa es que uno trata de que no se afecte, ¿verdad? Pero lo que pasa es que las personas creen que estas conferencias uno llega a las 4:50 y entonces, bueno, vamos a dictar la conferencia, hagámosle. La gente no está al cabo de entender que para hacer una conferencia de estas uno invierte mucho tiempo en prepararla, en preparar los enlaces, en preparar la publicidad, en hablar con el conferencista, muchas cosas, y aparte de eso uno tiene que seguir trabajando, porque uno tiene que seguir produciendo, porque esto pues no produce, pero a pesar de eso uno lo hace con mucho gusto. Pero la gente cree que no, que esto es no pararse a las 5 de la tarde y ya empezó la conferencia, y entonces a las 5 de un minuto, si no le funciona, le tiene que responder inmediatamente. Y aunque uno trata de mantener la calma y respirar, pues llega un momento que uno dice, hombre, ya no más, por favor. Pero bueno, muchas gracias de todas formas por sus palabras y su ánimo. Bueno, aquí ya hay otra pregunta. Por el COVID creo que no va a ser posible realizar los proyectos aprobados por la Asamblea. ¿Estos dineros pueden destinarse a cubrir las cuotas de administración que se dejan de percibir? Yo respecto a eso diría que precisamente el flujo de caja me va a definir cuál es la situación de la copropiedad. Si yo tengo un excedente pues, de efectivo y requiero algunos gastos que están aprobados, pues los ejecuto. Si no requiero ejecutarlos, pues será un saldo positivo para al cierre del año 2020. Si somos muy afortunados de que controlemos estos gastos y todos paguen, pues vamos a tener un excedente importante para el año 2021, donde podemos plantear, por ejemplo, que no haya incremento de cuota o se planteen inversiones, cambio de ascensor, mejoramiento de ascensor, bueno, situaciones de gastos que no se pudieron ejecutar en el año 2020. Voy a hacer un comentario, pero es para que nos riamos nada más. Es que dice la señora Marta Lucía, para pelear se necesitan dos, indiferencia total. Sí, claro, pero es que el problema es que no son dos, son una cantidad de personas tratándonos mal, entonces llega un momento en que ya uno no da más, pues, pero era solamente para que nos rieran, porque no son dos, son muchos. Bueno, aquí le están diciendo varias cosas a el que pinta. Bueno, aquí hay otra pregunta. Tampoco tenemos consejo de administración. ¿Hasta qué valor puede el administrador hacer gastos por COVID? Bueno, ahí en la norma dice que cuando no haya gastos de administración, no me acuerdo, doctor, hay un párrafo, cuando no hay gastos, cuando no hay consejo de administración, el administrador pues tendrá simplemente que entrar a hacer los gastos. No me acuerdo bien esa parte, doctor, usted. Sí, sí, lo que pasa es que lo que dice el decreto 579 es que el fondo de imprevistos se podrá utilizar con autorización del Consejo de Administración. Y donde no hay Consejo de Administración, el administrador puede utilizarlo hasta en un 50%.
Es lo que dice la norma. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, aquí nos están agradeciendo. No, la verdad es que no. Es que nos dicen que si podemos descubrir al que hace los dibujos, la verdad es que no, no tenemos la forma. En una asamblea no se aprueba el presupuesto del siguiente año, pero se necesita una auditoría para ello. Bueno, no sé. Bueno, se ha dicho que en una asamblea no aprobaron el presupuesto, pero se necesita una auditoría. No sé si usted se quiere referir al tema porque definitivamente no hace parte de... Sí, no, no hace parte, doctor. Ok. En una asamblea, bueno, es la misma pregunta. El contador me dice que no debo afectar las cuentas de resultados de esta vigencia por errores de cobro de intereses de la vigencia anterior. Contablemente, ¿qué cuenta debo afectar? Ese es un Tampoco tema hace parte, contable. no sé. Utilizar el fondo de imprevistos debería ser la última alternativa. Es importante motivar los acuerdos de pago de cartera para dar fluidez a la caja. También es un comentario. Y, En caso que bueno, sepa... No, bien pueda, bien pueda. doctor, sí, realmente eso, es bueno eso, porque precisamente yo creo que en ese momento y en estas situaciones donde los administradores entran a mostrar su ejecución, su real forma de recuperar la cartera, de convencer a la gente de la importancia de los aportes de las cuotas de administración para que las copropiedades funcionen. Y pues ahí básicamente van a salir a reducir todos sus encantos y sus experiencias y vivencias para recuperar esa cartera. Okay. En caso que se pase el pago de la retención que está haciendo la DIAN frente a estos términos, pues creo que tampoco tiene que ver con el tema. Correcto. Buenas tardes. ¿La reserva del fondo de imprevistos mensual se puede utilizar para una cédula de capitalización? Pues lo que dice la norma es que yo tengo que tener el fondo de imprevistos en un fondo restringido. Y si la decisión es que se haga en un CDT, en una cuenta, en una fiducuenta o en otro título, pues creo que es viable. Si el marco es el presupuesto aprobado, obligan a ejecutarse rubros que no impactan el funcionamiento. ¿Qué pasa si se hace un plan de austeridad? El presupuesto tiene un techo, pero no un piso. Precisamente, si ustedes se acuerdan, al comienzo de la charla les decía que eran, dentro de este flujo, debemos incluir los gastos básicos, los elementales. Y ahí es donde comienza a ser, a coger importancia las decisiones del Consejo de Administración, asesoradas por el administrador, para mirar cuáles son los gastos básicos y prioritarios, para entrar a hacer una especie de ahorro, porque obviamente nadie conoce cuál va a ser la situación del mes siguiente respecto al pago de las cuotas de administración. Y a hacer austeridad, desde luego. Bueno, si el marco es el presupuesto aprobado, obligan a ejecutar, perdón, ya esa la había leído. Se podría aprobar el presupuesto y los estados financieros de este año, ya que no hubo asamblea, enviándolo para que mediante un pequeño formulario se les envíe por correo para que contesten sí o no. Creo que esta no es una pregunta para usted, no sé, don Rito, si la quiere Doctor, contestar. no, doctor, al Ok, contrario. pero yo le sugiero a la persona que está haciendo la pregunta que ingrese a nuestras conferencias virtuales que ya fueron realizadas y hay una conferencia sobre asambleas por comunicación escrita. Ahí explicamos todo lo que tiene que ver con las asambleas por comunicación escrita y puede responder perfectamente la pregunta. Lo que pasa es que sería muy extenso responderle y además pues no es el tema, pero sí le recomiendo a él y a todos los que quieran resolver esa inquietud, ingresan a ver la conferencia por comunicación escrita. Les voy a escribir aquí en el chat a todos para que puedan ingresar. Les voy a escribir en la forma de ingresar a la... Ah, no, pues este es en privado, perdón un segundo, yo escribo para todos. Todos en la reunión. Ustedes dan clic
aquí con toda propiedad. Bueno, no sé, creo que no pueden dar clic desde aquí, pero lo copian y lo ponen en su computador o en su smartphone. Así. www.contodapropiedad.com COVID-19 en PH. Voy a compartir la pantalla en este momento porque muchos tienen la duda de cómo es que ingresan. Entonces la voy a compartir en este momento. Ingresan de esta manera. Escriben lo que yo escribí con toda propiedad.com COVID-19 en PH. Ahí lo pueden ver. Y debería ingresar en este momento a la... Es que a veces el internet... Bueno, ahí ingresó. Ustedes van a ver esto, especial COVID-19 en PH, y van a ver dos ventanas. Una ventana que dice análisis de las normas dictadas. Aquí están todos los análisis y todas las normas que han dictado por COVID-19. Y aquí conferencias gratuitas sobre COVID-19. Dan clic ahí con la manito y entonces él les abre las conferencias. Entonces, por ejemplo, aquí está la de hoy. Obviamente no está grabada, está simplemente en directo. La de antier, la de ayer no la hemos subido, por algún error no se ha subido, pero ya está disponible. Y todas las conferencias anteriores. Aquí está de la que le estoy hablando. Asambleas por comunicación escrita no son una encuesta. Da clic aquí y ahí comienza la conferencia a aparecer. Y todas las demás conferencias que hemos dictado. Bueno, dice, se puede hacer asamblea ordinaria virtual. No sé si en relación con, bueno, aquí, no, es que se me pasó acá. Voy a devolverme a donde estábamos. ¿A partir de qué mes se puede volver a cobrar intereses moratorios y estos se cobrarían retroactivos? Sobre esto nosotros nos referimos en un escrito que está, búsquenlo ahí mismo, pero entonces en los comentarios o lo dan en el buscador de la página, porque no es que no se pueda cobrar intereses, los intereses sí se pueden cobrar, solo que el plazo cambió. Ya el plazo no es del 1 al 5, del 1 al 10 o del 1 al 20 como usted lo tenía en su reglamento, sino que ahora es el plazo de todo el mes para pagar. Los intereses se pagan cuando vencido el plazo, los intereses se cobran cuando vencido el plazo la persona no ha pagado. Entonces, si ahora es todo el mes para pagar, a los que no pagaron ahora en mayo, por ejemplo, se les debe cobrar intereses, pero a partir del 1 de junio. Todo eso lo hemos explicado en nuestras últimas notas sobre intereses moratorios. Nosotros enviamos una nota sobre intereses moratorios recientemente y ahí explicamos eso. Yo quiero aprovechar para hacer una recomendación. Nosotros enviamos a los WhatsApps todas nuestras notas, pero hay muchas personas que lamentablemente no tienen grabado nuestro número. Entonces, como no tienen grabado nuestro número, no les aparece el mensaje, porque ustedes son 12,000 suscriptores y nosotros los mensajes los enviamos a través de grupos de difusión. La difusión es la que nos permite a nosotros enviar solamente a quien a quien tenga grabado nuestro número. Si no tienen grabado nuestro número, lamentablemente no van a poder ver nuestra difusión. Entonces, les recomiendo que guarden este número en su teléfono los que no lo tengan. Los que no tengan nuestro número guardado no les llegan nuestros mensajes y por eso yo veo muchas preguntas de cosas que nosotros ya hemos tratado, que nosotros ya hemos dicho, y entonces aparentemente no reciben las notas. Esa es una opción. La otra opción es que les enviamos correos electrónicos, pero tampoco los abren. Entonces, como no los abren, se les van a correo no deseado o a la papelera o a correo promocional. Entonces, ingresen a sus correos, busquen envíos con toda propiedad y van a la carpeta de correos no deseados o a la carpeta de promocionales y se darán cuenta de la cantidad de correos que les han llegado. Inclusive el del enlace de hoy, que me dicen es que no me llegó. Revisen el correo y verán que ahí lo tienen. Bueno, ya me devuelvo a las preguntas. Ok.
¿Es correcto que un miembro del consejo asuma el cargo de contador y más cuando el administrador no lleva libros contables? Doctor, eso es un tema legal. Ahí sí, Ok. El contador me dice que no debo afectar las cuentas de resultados de esta vigencia por errores. Ah, ya eso lo habíamos. ¿Cómo puedo exigir que el administrador entregue los informes del año 2019 ya que no alcanzó a hacer asamblea y no ha querido enviar informes de la ejecución? Ese también es legal, ¿verdad? Ese no sí, lo... doctor, legal. Si a la fecha no se ha realizado la asamblea, está permitido que la información financiera del 2019-2020 concorte a 31 de mayo para tomar decisiones sobre el presupuesto del 2020. Sería legal también, doctor. Ok. En periodos normales no COVID, ¿puede el administrador o el consejo de administración hacer gastos que no estén en el presupuesto aprobado? Bueno, ese no es tema de la conferencia, pero pienso que precisamente una de las facultades que tiene el Consejo de Administración es velar porque se cumpla el objeto de la copropiedad. Y si se requiere hacer un gasto que no estaba presupuestado, pues, y tiene las facultades en el reglamento, pues lo podría hacer. Ok. No se alcanzó a realizar la asamblea ni a presentar todos los informes, incluido el dictamen del revisor fiscal. La mayoría de residentes son mayores de edad y no desean celebrarla virtualmente. La cuota de administración fue incrementada desde el mes de enero del 2020. En caso de no realizarse en el presente año, los estados financieros junto a las revelaciones, dictamen 31 de diciembre de 2019, podrían incluirse en la convocatoria de la próxima asamblea ordinaria. Doctor, ese sería un tema legal también, Ok. cómo Las manejarlo. propiedades horizontales en categoría NIF número 2 tienen la obligación de presentar flujo de caja. Dentro de lo que yo conozco, eso también sería una potestad dentro del manual de políticas contables que establezca cada copropiedad. Creo que es uno de los elementos básicos que exige en el grupo 2. ¿Se deben recuperar los dineros sacados del fondo de imprevistos? Pues dentro del decreto 579 no se habla de recuperación de los gastos que se hagan con cargo al fondo de imprevistos. Entonces, si yo tengo un fondo de imprevistos de, por ejemplo, 20 millones y utilicé, como dice el doctor, hasta el 50%, 10 millones, pues básicamente se hace el informe y volverá a incrementarse a partir del siguiente año. Ok. ¿El contador debe entregar las notas en los estados financieros? Pues eso es obligación, doctor. No es parte del tema, pero eso es uno de los requisitos para enviar estados financieros. ¿Puedo utilizar el fondo de imprevistos para renovar póliza de zonas comunes que vence el fin de mes? Pues vuelvo a lo mismo. Si dentro de su flujo de caja no le está alcanzando el disponible para poder pagar la renovación de la póliza, pues la norma, el decreto 579 le está permitiendo, con el permiso del Consejo de Administración, de que haga uso del fondo de imprevistos. Ok. Bueno, señor Rito, esas eran las preguntas. Son las 6:30. Tuvimos una muy buena conferencia, 1 hora 30 minutos. Creo que es tiempo muy amplio el que usted nos ha regalado en esta tarde de hoy. Yo quiero agradecerle inmensamente por su cortesía, por su desprendimiento, por sin ningún interés económico, porque quiero dejar claro que los conferencistas no cobran por estas conferencias que nos brindan. El señor Rito tampoco lo ha hecho. Pero creo que nos ha entregado un muy buen material, una muy buena herramienta para administrar los recursos y para tomar decisiones por parte de administraciones y consejos de administración. De verdad, don Rito, muchas gracias por su compañía. No, doctor, al contrario, muy agradecido por la oportunidad que usted y los socios de la empresa Rojas y Martínez, abogados asociados, me han dado esta oportunidad. Y simplemente para todos los participantes que deseen que yo les colabore, créanme que mi deseo es ayudarles a los consejos de administración, a los administradores, a los colegas. Y pues para contactarme, como lo menciona el doctor, puedo de pronto colocar nuevamente los datos para que escriban el dato. Ya mismo ya puede compartir la pantalla. Bien, pues. Listo, doctor. Para que se contacte conmigo, lo único que les pedí al favor es que en el caso del WhatsApp me manden el dato del nombre del conjunto, el nombre del administrador y el dato del correo.
Y en el caso, cuando manden al correo los datos, básicamente el dato del conjunto de la propiedad horizontal y el nombre del administrador, para que de esa forma pueda contactarlos y pueda colaborarles y mirar en qué condiciones puedo colaborar. Créanme que este es un momento muy importante donde este formato va a tener una importancia grande para poder tomar decisiones y no esperar a que salgan estados financieros, como lo mencionaba, el día 20 del mes siguiente, sino que el día 3 de cierre de mes o el día 16 de cada mes tengamos datos muy cercanos a la realidad y podamos tomar decisiones, o más bien, los señores consejeros puedan tomar decisiones respecto a la situación financiera de cada copropiedad. Básicamente eso, doctor. Bueno, Y señor finalmente, Rito, pues esta pantalla, eh, de darle muchas gracias a todos por su apreciable atención. Que Dios los bendiga. Creo que nos veremos en una próxima capacitación. Hemos comenzado una buena relación con el doctor Gustavo Martínez y su empresa, la empresa que él es socio, y creo que hay otras situaciones que les puedo colaborar y hay otros formatos que con la experiencia que tengo les puedo compartir para que hagamos de la propiedad horizontal que sea un área donde podamos aportar mucho y sacar adelante las propiedades horizontales. Muchas gracias, doctor Martínez. Muy agradecido. Y a todos ustedes también. estoy seguro, señor Rito, que muchos de nuestros participantes nos solicitarán que usted vuelva a dictar una conferencia sobre un tema tan interesante como el de hoy. Esperamos contar con su presencia y su desprendimiento para que lo volvamos a hacer. Y aunque usted está en Bogotá, yo estoy en Cali, muy pronto, cuando podamos viajar, nos vemos porque yo permanentemente viajo a Bogotá. Me unen lazos familiares muy grandes, muy fuertes, y estoy seguro que tendremos la oportunidad de conocernos. Mientras Con tanto, mucho gusto, doctor. Aquí mantenemos tendrá contacto por una aquí. persona más. Bueno, señor, que esté muy bien. Saludes a todos los participantes. Recuerden, esta conferencia quedó grabada y ustedes la podrán ver aproximadamente después de las 10 de la noche completa, y la podrán seguir viendo como todas las demás conferencias que tenemos en nuestro portal web sobre el COVID-19. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muy amable y feliz noche para todos.